Bueno, buenos días. Moni, Dios te bendiga para este momento. Buenos días a todos, que el Señor también a ti y a todos los demás nos bendiga y pues nos acompañe. Sí. Sea un nuevo amanecer. Bueno, me llamó mucho la atención, Moni, todo el trabajo que se hace con farmacodependencia, porque eh, la farmacodependencia y todo lo que son adicciones no son procesos fáciles. No son procesos fáciles. Hemos estado, pues, de una u otra forma toda nuestra vida vinculado con jóvenes y familias farmacodependientes. Y no es fácil. No es fácil. Incluso Eh, yo conozco, hay un programa, incluso entrevisté a un sacerdote en Venezuela, que es de los terciarios capuchinos, que él trabajó todo tipo de adicciones, todo tipo de adicciones, y le iba muy bien, ¿sí? Y ahora hay un proyecto muy bonito de nuestra fe católica, que es bien interesante, que se llama Facenda de la Esperanza. Facenda de la Esperanza es un proyecto que surge allí en Brasil, con un sacerdote y un laico, hace ya un buen tiempo, y ha tenido tanto éxito que se ha expandido prácticamente por todo el mundo. Y ellos toman como fundamento la palabra de Dios. Leen la palabra de Dios en el día y la van meditando en el transcurso del día. De tal manera que ellos van, llamémoslo así, como rumiando esa palabra, y con base en la palabra del día, con base en ese fundamento que es la palabra, empiezan a trabajar. Ellos hacen vida, Moni, lo que dice realmente el Señor, ¿no? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa palabra se fundamenta en nosotros. Y lo que quisiéramos hoy con el Evangelio del día, que me parece tan hermoso, porque de todas formas la palabra siempre nos edifica, es que si nosotros tomamos la palabra y empezamos a nutrirnos con ella en el transcurso de un día, en el transcurso del momento que pasemos tribulación, ella nos va a hacer libres porque nos trae paz, nos confronta, nos alimenta. Entonces vamos a leer la palabra del día y con base en eso vamos a nutrirnos, y fíjense que tiene que ver básicamente con toda esta parte de lo que es facenda de la esperanza, de lo que significa el estar con la palabra en el transcurso del día, tenerla, como dice Pablo, ¿no es cierto? Que hay que tenerla siempre en nuestra mente Y en nuestro y en nuestro corazón. corazón. ¿Eso está en qué cita bíblica, mi amor? Primera Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17, que la palabra siempre la tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, y Jesús se lo dijo a María Valtorta, que es un principio de santidad, tener siempre la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces vamos a empezar este momento por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Leámosla, por favor. Está en Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. Dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaón, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Y es precisamente, tiene que ver con la palabra de Dios cuando ya está en nosotros, cuando hemos recibido un milagro de conversión, cuando hemos recibido ya una gracia del Señor en nuestras vidas y nosotros no la ponemos en práctica y no continuamos bajo eso. Eh, Igual que los leprosos, ¿no es cierto? Eran 10 leprosos, ¿no es cierto? Y uno de ellos se devolvió.
¿Y qué pasó con los 9 que recibieron ese milagro? Se fueron, simplemente voltearon la espalda y se fueron, recibieron la gracia y se fueron. O sea, y eso se da muchas veces, recibimos la gracia del Señor, andamos como buscando ese Dios bombero por todo el tiempo, Señor, ayúdame con esto, Señor, hazme este favor, ayúdame, y cuando recibimos la gracia del Señor simplemente nos volvemos unos ingratos y volteamos la espalda. Y eso tiene realmente algo muy tremendo y el Señor lo está diciendo hoy, que ese hay es una queja fuerte del Señor, porque nos está diciendo a nosotros, no solamente a esas poblaciones, sino que si hemos recibido una gracia, si hemos recibido un milagro, si hemos recibido un favor de Dios, que todos los días lo recibimos, ¿sí? Pero ya cuando nosotros lo evidenciamos como tal, tenemos que de por sí tomar una actitud. ¿Y cuál es la actitud que debemos tomar, mi amor? Es la actitud del arrepentimiento. Eh, no nos damos cuenta y creo que cada día levantamos, cada día vemos que es un nuevo amanecer, es un nuevo milagro. Muchos pueden dormir y se quedan dormidos completamente. Muchos a lo mejor se han levantado de la enfermedad, muchos se han levantado de una situación económica y ha sido el extremo de la soberbia de todos nosotros que habiendo superado pruebas creemos que es por causa nuestra que se superan los problemas, pero no es así. Es Dios quien pone la gracia en nuestras vidas, es Dios quien nos ayuda para superar las cosas, es Dios quien nos da la oportunidad de ver todos los días un nuevo día. Y desafortunadamente son pequeños milagros, pero muchos milagros que vemos a diario, que en la salud de alguien, que los hijos, que el esposo, bueno, en fin, tantas cosas, que, o sea, es de nosotros una, de parte de nosotros una ingratitud bien grande frente a Dios, ¿sí? Porque no estamos viendo que el Señor con toda esa cantidad de milagros que nos hace a diario y aún los que vemos porque nos reportan, porque vemos que alguien se sanó realmente milagrosamente, este es el tiempo donde estamos viendo muchos milagros y saben que es lo más tremendo, que en nuestro corazón no hay arrepentimiento, que en nuestro corazón sigamos en la postura de que Dios tiene que hacer mi voluntad, porque esto es lo que yo quiero. Yo quiero es que mi esposo me ame toda la vida. Yo quiero que mis hijos me obedezcan y sean lo que yo deseo que ellos sean. Pero no hay ese arrepentimiento verdadero, esa sumisión a la autoridad de Dios, porque el Señor quiere que nosotros nos sujetemos a Él, que le obedezcamos a Él. Y si nosotros no le hacemos obediencia al Señor, no le damos esa obediencia, ¿cómo esperamos que los que están bajo nuestro cuidado o por aquellos que pedamos realmente se sujeten? Si el ejemplo empieza por la cabeza de uno. Es así, Moni, y realmente cuando uno no reconoce el milagro, uno no es agradecido de igual manera. Está por un lado el arrepentimiento y también está por otro lado el agradecimiento, Moni. Porque de igual manera, fíjate en ese pasaje de los leprosos, 9 fueron desagradecidos y no se arrepintieron como tal. Siguieron su propia vida, recibieron la bendición y se fueron como alma que lleva el Espíritu Santo. ¿Sí? Se fueron así corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo a seguir su propia vida, igual que siempre, y no reconocen al hacedor de milagros, que es Cristo Jesús. Y uno solo, qué curioso, ¿no? Uno solo, y es como la proporción que generalmente sucede en el mundo, ¿no? Uno solo fue capaz de devolverse. O sea, si son 10, el 100% solamente el uno, el 10% fue el único capaz de poder devolverse. Y eso generalmente se da en toda la cultura y en todas nuestras iglesias, en nuestras propias vidas. ¿Hasta qué punto realmente nosotros somos capaces de reconocer que Dios es el que hace las cosas, no nuestras fuerzas, sino es Él el que hace el milagro? Y hasta qué punto realmente nosotros somos a esa parte minoritaria de ser agradecidos y decirle, papá Dios, te doy gracias, porque la acción de gracias es la oración más poderosa, por eso la Eucaristía es una acción de gracias, para reconocer que Él es el hacedor de milagros, que no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él que se pueden conquistar las cosas, Moni. Porque de esa manera es imposible realmente.
¿Y qué tiene que ver esto, Moni, con respecto a todo lo que son las adicciones? ¿Qué tiene que ver todo esto con todos los problemas que tenemos? Porque adicciones hay en todo, siempre hay hábitos en todo sentido, siempre. ¿Qué tiene que ver cuando yo hablaba de la facenda de la esperanza y la palabra, cómo tenemos que nutrirla? Una de las formas de empezar a ser agradecidos, pues es conociendo la palabra, Moni. Una de las formas de poder tener esa convicción de pecado y ser realmente conscientes que hay un arrepentimiento en mí es cuando yo realmente conozco, algo me confronta, algo me mueve. Si algo no me mueve, si yo no reconozco a Dios, pues yo cómo lo voy a reconocer. ¿Dónde lo reconozco? Pues en la palabra. ¿Dónde más puedo verlo? A la luz de la palabra. ¿Dónde más puedo encontrarlo? Pues en la palabra. Y en nuestro caso, siempre lo reconocemos a través de nuestra Madre María en el Santo Rosario, y a través del Santo Rosario vamos llegando cada vez más a través de la gracia, que es la presencia del Espíritu Santo en la Virgen María, mi mamá, nos va llevando a conocer esa palabra, pero tenemos que ir a la palabra física también, que es tanto la Eucaristía como la palabra que se lee constantemente. Entonces, dos momentos importantes. Una, lo que es la falta de comprensión de lo que hay en nuestro corazón, que es el arrepentimiento, y dos, la actitud de agradecimiento, que son dos elementos que hablan acá. Unos, ojalá hubiese reaccionado como reaccionaron, dijo, sería mejor si Sodoma y Gomorra si hubieran recibido esa bendición, para ellos hubiese sido una bendición. Pero ustedes no quisieron recibirla y otros sí la recibieron, otros sí fueron agradecidos, que son dos elementos importantes que nos da esta palabra, ¿no ves? Sí, definitivamente son dos elementos que son importantes y fundamentales, que nosotros tenemos que estar en ese plan de arrepentirnos. Realmente hay de muchas cosas en nuestra vida, desde muy pequeños, que tenemos que empezar en ese proceso de sanar y de arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo. Eh, yo quedo asombrada porque tú empezaste con el tema de la adicción y resulta que nosotros tenemos una adicción, todos, y criticamos a aquellos que solamente se hacen visibles por causa del consumo de algo, ¿no? Y resulta que todos somos adictos. O sea, cuando no estamos en el Señor somos adictos. Adictos a mi vida, adicto a mis posibilidades, adicto a mi esposo, adicto a mis hijos, adicto a mi dinero, adicto a mi empresa. Y si me quitan alguna de esas cosas, me derrumbo. El Señor dio su vida completamente por nosotros. Él simplemente nos amó, pero nos amó desinteresadamente. ¿Por qué desinteresadamente? Porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y resulta que al dar su vida por cada uno de nosotros, simplemente dejó la puerta abierta para aquellos que quisieran caminar hacia Él. Él no te obligó a ti a nada, simplemente dijo, tú tienes la libertad, tú debes decidir si me sigues o no, si me quieres amar o no. Y por eso muchísimos posiblemente han optado por no amarlo, se han distanciado de Él y han seguido los caminos malos. Pero el Señor nos está diciendo, ya es tiempo de que nos arrepintamos, de verdad que dejemos tantas adicciones, porque son adicciones, son apegos, son cosas que si te pasa algo, tú desubicas de tu realidad, mejor dicho, te vuelves una nada, te enfermas, mejor dicho, es una adicción. Tenemos una adicción por la carne, que es nuestro cuerpo, la carne que siente el placer. Y es tiempo ya de arrepentirnos de eso, porque el Señor hace mucho rato, desde el momento en que Él entrega su vida, nos está diciendo, ya es el tiempo de que vean al Padre y hagan las cosas conforme al Padre nos enseña. Que nos arrepintamos de todo lo que estamos haciendo, todo. Porque de verdad que nuestros apegos, nuestras adicciones, nos están condenando, nos están perdiendo. Y es el tiempo de soltar todo eso. Sí, de igual manera también hay que tener una adicción diferente, ¿no? Porque somos de hábitos.
hábitos para levantarnos, para bañarnos, para lavarnos los dientes y esos hábitos inadecuados, esas adicciones incluso hacia las personas, ¿no? Es importante sacarlas de nuestras vidas. Y obvio que si empezamos a ser adictos, porque adicción es el tener una costumbre repetitiva, ¿sí? Por ejemplo, la palabra, o, o a ser bondadosos, misericordiosos, hablar con la verdad, dejar de hacer lo malo y estar en lo bueno, ¿sí? O sea, uno estar realmente como haciendo algo que para nosotros sea significativo, pues eso va a cambiar bastante nuestras vidas. Ser recurrente todos los días en algo, tener esos hábitos que nos ayuden a, a que realmente nuestra vida se transforme y nuestra vida cambie. Eso va a ser de gran bendición para nuestras vidas, de verdad. Entonces son dos actitudes que el Señor hoy nos enseña maravillosas a través de la palabra. Tener arrepentimiento, saber ser agradecidos y no voltear la espalda. Son dos actitudes que tenemos que tener siempre presentes en todo lo que hacemos. No seas una persona que pasa desapercibida con respecto al milagro que Dios hace en tu vida, porque Él hace todos los días un milagro, no más con el hecho que tú estés respirando hoy. Eso ya es un milagro. Es un milagro que tengas de pronto que comer ante todas estas dificultades. Es un milagro que tengas una familia o alguien que te ame, alguien que te ame. Eso es un milagro. Pero realmente siempre estamos esperando milagros mucho más grandes, pero siempre el Señor lo da. Y Él lo da en la medida que nosotros estemos dispuestos a recibirlo. Pero Él no es una persona ingrata, porque Él siempre cumple lo que promete y lo está organizando, porque no solamente es organizar tu vida, sino la vida no solamente de tu familia, sino alrededor todo lo que se da, porque Él es perfectamente, Él es un ser muy perfecto. Es tan perfecto, mi Padre Dios, que empieza a dar respuesta a muchas necesidades que tú tienes con base en lo que tú estás pidiendo. Entonces, de por sí es una actitud que el Señor nos está mostrando el día de hoy para que no seamos desagradecidos, aprendamos a arrepentirnos y empecemos a tener una acción de gracias. Por eso dice la palabra en Romanos 8:28, que todo lo que pasa, pasa para bien de los que amamos al Señor. Eso es ser agradecido, que es el otro principio de santidad. ¿Sí? Tener siempre a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, uno, y dos, todo lo que pasa, pasa para bien. No seamos desagradecidos. Por tanto, el día de hoy, como bien hace Facén de la Esperanza, rumiemos esa palabra, tengamos esa palabra siempre meditada en el transcurso del día, para que de verdad no estemos en esa actitud pesadumbrosa, como amargada, como de tristeza. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? Tanto que le pido a Dios y es que Él no me escucha para nada. Y es que Él es sordo, porque parece que a todo mundo le da, pero a mí no. Y tanto que yo rezo, tanto que voy a misa y preciso a mí, entre más rezo, entre más rezo, entre más religioso soy, como que no me da nada. Y a todos sí les da y a mí me puso fue a padecer. ¿Sí? Es como un común frente a lo que se da, ¿no es cierto? Pero realmente tú sí estás haciendo, has tenido esos hábitos fuertes en tu vida, ser agradecido, te has arrepentido frente a las cosas que tú das, que tú haces. Todo pasa para bien, todo lo que sucede en tu vida, todo. Así sea la cosa más compleja en tu vida, todo pasa para bien. Sea agradecido con las cosas y no estés realmente allí simplemente saliendo a la carrera, ¿sí? Como alma que lleva el Espíritu Santo, saliendo a la carrera. Así no es, esa actitud no la sumas, porque de lo contrario siempre vas a estar padeciendo y ¿sabes quién te saca corriendo? El mal. Y hay una particularidad, ¿no es cierto? Que las bendiciones, dice la palabra, siempre están persiguiéndonos. Las bendiciones siempre nos persiguen. Pero si nosotros nos alejamos de ella, pues lógico que esa bendición no llega, porque la bendición siempre está allí, siempre está a la puerta allí, solamente estamos esperando recibirla y la bendición llega, ¿no crees? Pero la condición es que debemos arrepentirnos y realmente guardar todos los mandamientos. Es necesario hacerlo, es necesario aprender a agradecer a Dios. Nosotros no podemos nada, como dice la palabra, si Él no nos da esa palabra. O sea, nosotros nada podremos hacer. Nosotros a dónde podremos si el Señor no está con nosotros. Y ella es el tiempo. Es el tiempo, estamos en tiempos muy difíciles, estamos en momentos
donde el Señor está cuestionando nuestro arrepentimiento, dejar nuestra forma de ser incorrecta, dejar de maltratar, dejar de hablar incorrecto, dejar de mirar feo, dejar de hacer el quite a las personas, dejar de decir mentiras, dejar de hacer pantallas, porque muchos estamos en una postura doble, donde una cuestión es hacia las personas, aparte de tu familia, y otra cuestión es tu familia. Tenemos que dejar de criticar, de juzgar, tenemos que dejar de señalar. O sea, hay que arrepentirnos de todo y a veces creemos que porque no hemos matado, robado, eso es lo terrible. No, todos los días estamos haciendo algo incorrecto, estamos pensando de manera incorrecta, estamos hablando de manera incorrecta y el Señor está queriendo que nosotros nos arrepintamos. Y todo eso, si de verdad te sumerges en la palabra, te vas a dar cuenta que es necesario cambiarlo. Y es necesario hacerlo ya. No es para mañana, es para hoy, para este momento. Y de este momento todos los días hay que estar sumergidos en la palabra para estarnos arrepintiendo porque tenemos demasiados errores. Y de igual manera, pues nosotros todos los días estamos haciendo el Santo Rosario, los invitamos de igual manera para que nos acompañen, porque mi Madre María nos lleva realmente a ver esa convicción de pecado. Para nosotros ha sido una bendición impresionante hacer el rosario todos los días, a las 6, 5:30 de la mañana, por Zoom. Por esa plataforma siempre lo hacemos y los invitamos a que nos acompañen, que ha sido de gran bendición, pero una bendición impresionante, impresionante, porque ese regalo que le dio el Espíritu Santo a mi Madre María, a esa flor hermosa del jardín celestial de mi Padre Dios, a través de ella hemos descubierto cosas lindísimas y ella nos ayuda con su bendita gracia, con esa gracia hermosa que es la presencia del Espíritu Santo, a llegar a reconocer a mi Jesús en la cruz, a llegar a conocerlo a Él y empezar a mirarlo a Él y no estarnos mirando a nosotros mismos, porque eso es un egoísmo impresionante. Simplemente lo mío y yo sufro y es que nadie me quiere, es que nadie me ama. Realmente ella nos lleva. Si te está causando dificultad acercarte cada vez más a esa palabra viva, a ser agradecido y a tener arrepentimiento, ve con mi mamá. Ella te ayuda, ella te enseña. Ve con mi mamá. Y por eso te invitamos todos los días a las 5:30 de la mañana empezar con ese Santo Rosario, ese momento tan especial con nuestra Madre, porque es un rosario meditado, no es un rosario a las carreras, cotorreado, como yo lo digo, sino es un rosario realmente muy centrado en lo que nosotros tenemos. Entonces, bendito y alabado sea el Señor por lo que nos regala. Amén. Amén, amén y amén.